Hey, ¿cómo estás? Me alegro que te hayas detenido a darle clic a este video, donde hablaremos acerca de la oración, lo que Jesús enseñó y algunas de las cosas que habla la Biblia sobre este tema. Te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo. Orar es hablar con Dios. A través de la oración podemos comunicarnos con Dios, podemos acercarnos a Él. La Biblia dice que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así que siendo hijos de Dios debemos acercarnos a Él. ¿Y qué padre que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O qué padre si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? Eso es lo que dice la Biblia, que Dios, como es nuestro Padre, está esperando que nos acerquemos como hijos a Él, para que le pidamos sobre todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Él quiere que dependamos de Él, por eso nos dejó la oración, para que sea ese instrumento en el que alimentamos la relación con Dios. En este mundo, las personas siempre buscan a alguien influyente para relacionarse con Él, para establecer una amistad, creyendo de que esa persona quizás los ayude a salir adelante. Pero, ¿por qué no buscar al Dios Todopoderoso que tiene el poder de sacarnos adelante? El cual, dice la Biblia, que está esperando que nosotros nos acerquemos a Él y abramos nuestro corazón y le pidamos todo lo que queramos, porque Él lo hará conforme sea su voluntad. Así que no es tiempo para andar tristes, no es tiempo para andar desesperados, no es tiempo para andar afligidos, para pensar que hasta aquí llegamos, que no hay nada más que hacer. No, es tiempo para que aprendamos a orar, es tiempo para que aprendamos a tener una comunión con el Dios que puede hacer todas las cosas en nuestras vidas. Pero ¿por qué Dios recibe nuestra oración? Si cada uno de nosotros reflexiona, no somos dignos de que Dios reciba nuestras oraciones. Pero existe alguien que hace que Dios reciba nuestras oraciones. Y ese alguien es Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios. La Biblia también dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede acercarse a Dios si no es por medio de Jesucristo. Así que nuestras oraciones son contestadas porque Jesús vive en nuestras vidas. Gracias a eso podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y en ninguna otra parte de la Biblia dice que haya otra persona capaz de acercarnos a Dios, sino que esa autoridad solamente la tiene Jesucristo. ¿Y quién más indicado que Jesús para que nos enseñara cómo debemos orar? En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, encontramos lo que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Y lo primero que Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la oración es que cuando ellos fueran a orar, no fueran como las personas hipócritas de la época que amaban que los demás los vieran orar, amaban que los demás vieran que ellos se acercaban a Dios por medio de la oración. Y Jesús dijo, ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era la recompensa que ellos ya tenían? Pues que los demás los vieran y no que Dios les contestara sus oraciones. Así que cuando oremos no debemos hacerlo nunca para que los demás se den cuenta que estamos orando, sino antes bien Jesús les enseñó, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cierra la puerta. Así que la oración es un acto de intimidad con Dios. Cuando oramos no queremos que nadie nos oiga, sino lo que deseamos es orarle a nuestro Dios. Porque qué persona que tiene un problema, que se siente tentada, que quizás ha querido fallarle a su esposa, a su esposo, o que quizás ha querido cometer un fraude, un robo, va a confesarle a Dios eso al frente de otra persona. Pero lo más que te pido, Señor, es que me ayudes con mi esposo a soportarlo, porque a veces no lo aguanto, Señor. Tú sabes que, quiero pelear a cada rato con él, Señor, por su manera de ser. Por favor, ayúdame a cambiar, Señor, y a ser la mejor de las esposas.
a ser una buena mujer, por favor, Dios. No, sino que antes lo va a hacer cerrada la puerta, directamente con Dios, donde puede desahogar su corazón, donde puede abrir su corazón, sin que nadie se dé cuenta. Y Jesús dijo que el que hiciera esto, su Padre Celestial, que está en lo secreto, le recompensará en público. Es decir, que cuando oramos a Dios en lo secreto, Él nos recompensará lo que oremos en público. Lo segundo que Jesús enseñó a sus discípulos es a quién deberían orar, a quién deberían ser dirigidas todas sus oraciones. Y Él por eso les dijo: cuando entres, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que está en lo secreto. A Él es el que debemos dirigir todas nuestras oraciones. La tradición, la cultura nos ha enseñado que nosotros podemos orarle a un ser querido que quizás ya falleció para que Él cuide de nosotros. Pero Jesús aclaró que nuestras oraciones debían ser dirigidas a nuestro Padre Celestial, el cual nos recompensaría en público. La Biblia habla en el libro de Eclesiastés capítulo 9 de que ninguna persona que haya fallecido sobre esta tierra puede saber lo que ocurre, que no va a escuchar las oraciones de nadie porque no puede escucharlas. Así que esta práctica no la aprueba Dios. Lo que Dios aprueba es que le oremos al Padre Celestial. Lo tercero que Jesús enseñó a sus discípulos es que no debían hacer vanas repeticiones. Es decir, que no fueran como las personas que no conocen de Dios, que ellos repiten las mismas cosas cuando van supuestamente a orarle a Dios, creyendo que por repetirle las mismas cosas muchas veces van a ser oídos. Lo que Jesús hizo con esto es enseñarle a sus discípulos que debían hablarle con sus propias palabras a Dios, hablarle de una manera sincera, abrirle su corazón a Dios y expresar lo que realmente sienten, porque Dios va a contestar sus oraciones. Al orar, Dios no necesita que nosotros usemos palabras elocuentes, palabras llamativas, palabras súper difíciles de pronunciar para que Él nos oiga, sino antes Él ama a las personas que con sinceridad se acercan a Él. La Biblia dice: un corazón contrito y humillado jamás lo desprecia Dios. Jesús nos enseña que antes de que nos acerquemos a Dios a traer nuestras peticiones delante de Él, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Luego de que Jesús enseñó estas cosas a sus discípulos, les dio el ejemplo de cómo deberían orar y acerca de qué deberían orar. Pero ese ejemplo no se lo dio para que ellos repitieran una y otra vez lo que Él les estaba enseñando. Cuando estábamos en el colegio, la profesora de matemáticas nos mandaba de tarea hacer ejercicios y nos ponía de ejemplo 2 por 2, 4. Y cuando llegábamos al colegio al otro día, no podíamos traer en nuestra tarea 5 ejercicios que dijeran el mismo ejemplo que nos dejó la profesora. Es decir, que no podíamos traer 5 ejercicios que dijeran 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, tercer ejercicio 2 por 2, 4, cuarto ejercicio 2 por 2, 4. No, porque eso que ella colocó era el ejemplo de cómo debíamos hacer la tarea. Asimismo, Jesús nos dio un ejemplo de cómo deberíamos orar. Y Jesús empieza a describirles ese ejemplo de oración. Y lo primero que les dice es: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que Jesús habla de que lo primero que se hace en una oración es adorar y alabar a Dios. ¿Y cómo se hace esto? Hablando de su grandeza, hablando de lo poderoso que es Él, diciéndole a Él cuán maravilloso es, cuán bueno es, cuán misericordioso y bondadoso es con nosotros, agradeciéndole por cada una de las cosas que nos ha entregado. Es al Padre Celestial a quien debemos adorar y alabar por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la Escritura dice que Satanás lo tentó y le dijo que le daría todas esas cosas si postrado lo adorara. Y la respuesta de Jesús fue: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él
servirás. Así que Jesús enseñó que cuando empecemos la oración debemos adorar al único que merece nuestra adoración, a nuestro Dios. Lo siguiente que Jesús dijo que debíamos orar era pedirle a Dios que viniera a su reino a nuestras vidas. ¿Y esto qué implica? Implica dos cosas. La primera, que sea Dios quien gobierne nuestra casa, que sea Dios quien gobierne nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro matrimonio, cada área de nuestra vida sea gobernada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios jamás se equivoca. Y lo segundo que implica es pedirle que Él regrese por nosotros, ya que Jesús enseñó que Él regresaría por nosotros. Lo siguiente que Jesús enseña es que debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad en nuestras vidas. Jesús dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, que Dios nunca va a querer nada malo para nosotros. Por eso debemos pedir su voluntad para que Él nos guíe. Los jóvenes deberían pedirle a Dios cuál es la persona con la que se deberían casar. La voluntad de Dios se pide para un negocio también, para si debo invertir o no debo invertir, si debo ir a comprar eso o no debo comprarlo. La voluntad de Dios es para todas las decisiones que querramos tomar en la vida. Esto fue lo que Jesús enseñó, que se hiciera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca va a fallar, nunca se va a equivocar. Jesús también dijo que en la oración debíamos pedirle a Dios que nos provea, que deberíamos orarle a Él para que nuestro alimento no falte ninguno de nuestros días. Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que nosotros tenemos que pedirle a Dios y Él nos va a dar. ¿Cómo nos va a dar si no le pedimos? Aunque Él es bueno y sabe qué necesidades tenemos, Él desea que seamos dependientes de Él, que le pidamos. Pedid y se os dará, buscad a Dios y será hallado, tocad y se os abrirá. Él tiene el poder para abrir las puertas necesarias que nosotros necesitamos que sean abiertas. Luego Jesús enseña algo muy pero muy importante que jamás puede faltar en una oración, y es el perdón. Jesús dijo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que cuando hablamos de perdón, hablamos de dos cosas. La primera, que debemos perdonar cualquier cosa que tengamos contra alguien, porque así, la segunda, recibiríamos perdón de Dios por las cosas que hacemos. En la oración debemos siempre pedirle a Dios que nos perdone, porque a diario fallamos. Por eso es necesario que le pidamos perdón, porque así Él nos va a limpiar de esos pecados que hemos cometido. Pero el requisito que Jesús enseña es que también debemos perdonar si alguien ha cometido algo contra nosotros. Así que a través de la oración podemos dar y recibir perdón. Jesús también enseña que debemos orar para no entrar en tentación. O sea, que Dios nos puede guardar de fallarle a nuestra esposa, de fallarle a nuestro jefe en el trabajo, de fallarle a nuestros hijos y cualquier cosa en la que podamos fallarle a nuestro Dios. Es decir, que aunque nosotros no querramos cometer errores, necesitamos a través de la oración que Dios nos fortalezca para no cometerlos. Porque ¿cuántas personas dicen: oiga, es que yo no quiero fumar más, pero termina fumando? ¿Cuántas personas dicen: oiga, es que yo quiero dejar a esa mujer y no la puede dejar? ¿Cuántas mujeres dicen: oiga, es que yo no le quiero ser infiel a mi marido, pero terminan siendo infieles? ¿Cuántas personas dicen: no, es que yo no quiero defraudar, yo no quiero robar, no, es que yo no quiero mentir, yo no quiero engañar, pero terminan haciéndolo? ¿Cuánta gente ha luchado por años por salir de las drogas, del alcohol y no ha podido? Pues a través de la oración podemos lograrlo. También orar para ser librados del mal. En esta vida hay mucha maldad y Dios nos enseña que clamemos a Él para que Él nos guarde de todo lo malo que puede ocurrir. Así que a través de la oración Dios nos liberta de nuestros enemigos, de las personas que quizás quieren hacerle daño a nuestra familia. Dios es el que nos protege.
Por eso debemos orar. Y con eso Jesús terminó su ejemplo de cómo deberíamos orar. Pero no quiso decir que no hubieran muchas más cosas por las cuales orar. La Biblia también nos enseña otras cosas por las cuales debemos orar. Por ejemplo, para recibir paz y no estar afanados. También nos enseña que debemos orar por otros. También nos enseña que podemos orar por sanidad. Y en la Biblia hay muchas cosas más por las cuales podemos orar. O sea que podemos concluir en este video que la oración es muy necesaria para la vida de cada persona y que Dios está con los brazos abiertos y con sus oídos atentos a cada palabra que sale de nuestras bocas y que por medio de Jesucristo es que Él recibe esas oraciones. Así que yo te animo a que cada día ores y busques de Dios en lo secreto allí y Dios te recompensará en público. De nuevo, te invito a que te suscribas a este canal y que compartas este video para que otros puedan aprender de la importancia de la oración. Déjanos tus comentarios y tu recomendación si quieres que hablemos de un tema específico. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida y prepárate para el próximo. No siendo más, chao.